Esta es la eterna pulsión entre la autoridad, el autoritas y el potestas. La autoritas es que tú personalmente tienes una autoridad reconocida en algo concreto. Y el potestas es que estás imbuido de un poder y que de alguna forma es el cargo el que manda, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy, muy claro. En España tenemos un ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, que no es ningún referente ni en cultura ni en deporte, ¿verdad? Pero en cambio todo el mundo le reconoce su poder como ministro de Cultura y Deporte. No tiene autoridad ninguna, pero hay algún tipo de autoridad política que se le reconoce, bastante importante, ¿no? Y eso sucede también en la universidad. Y además en la universidad el potestas además ha pasado a una fase que parece que es autoritaria, pero no lo es, porque es una potestad democrática, es decir, que de repente a ti te eligen decano porque una mayoría simple de la facultad te ha elegido decano, pero si tú no tienes autoridad para ser decano, da igual. De hecho, además esa es una tendencia que hay en la Universidad Democrática Española, la elección de gente débil para que de alguna forma los otros, el claustro no se sienta amenazado por el decano. No era como antes, ¿no? Que había unos decanos fuertes que eran unos auténticos tiranos, ¿no? Ahora hay unos decanos democráticos que efectivamente son en muchos casos elegidos simplemente porque si tú tienes un problema con él sabes que puedes apretarle, porque es una persona con los pies de barro, ¿no? De hecho, yo tengo un artículo medio hecho que el día que saque la titularidad en una universidad pública lo publicaré, que se llama El síndrome del recreativo de Huelva o por qué los decanos son los peores. Con excepción, yo conozco a Andreu Casero, el decano de Humanidades, y es una cosa excepcional. Pero en comunicación, por ejemplo, no todo es así. Claro, esto es una cuestión como la producción científica, los méritos, es como las fuerzas de tal, que puedes tener mucho volumen, pero si es gaseoso, si no tiene densidad, es una cuestión como de masa, volumen y densidad, porque además en la universidad la autoridad, la atracción, la gran autoridad hace que atraigas recursos, bienes, que tengas incluso tu propia línea propia, ¿eh? Y cuando no tienes autoridad, cuando no tienes méritos, por así decirlo, cuando no tienes una masa suficiente, a lo mejor en lugar de tener tu propio recorrido, te dedicas a orbitar en torno a otro que sí lo tiene. Que eso también pasa, ¿no? Esta foto es impactante, me gustó y la puse. Pensemos que hay tres instituciones que sobreviven a la Edad Media: la Iglesia, el Ejército y la Universidad. Y son tres instituciones que sobreviven a la Edad Media por varios motivos. El primer motivo es por la importancia de la liturgia, de los actos, los signos. Esto es un signo, ¿no? Un acto. En segundo motivo, porque son instituciones eminentemente jerárquicas. Y en tercer lugar, porque la jerarquía tiene un sentido de autoridad, ¿vale? En la Iglesia, en el Ejército, es decir, que tú en el Ejército puedes tener... si haces méritos de guerra, pues siempre tendrás una carrera mucho más larga que aquellos que han estado haciendo pues, méritos a través de formación o méritos de antigüedad, ¿no? Y lo mismo sucede en la Iglesia y lo mismo sucede con la universidad. De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que hay muchas cuestiones que se confunden con los méritos. La antigüedad, la edad se confunde con los méritos. En la universidad los sindicatos quisieran que todo el mundo a los 55 años ya fuesen catedráticos. O sea, lo ven como si la carrera fuese una cuestión de antigüedad y no de mérito y tal, ¿no? Ellos, por supuesto, los primeros, ellos con 40 ya. Y eso es un problema. Y eso es un problema en el Ejército, eso es un problema en la Iglesia. Fíjense la edad media promedio de los papas. Y eso es un problema en la universidad, la antigüedad como mérito. Y cuando vamos a evaluar, pues no es lo mismo que se presente a una plaza alguien que lleva 15 años o alguien que lleva 5. No es justo que alguien de 15 años se presente y sea una simple suma de los méritos, ¿no? Porque sabemos que es irreal. Vamos, no es irreal, es real, pero no responde al estado presente de la persona, ¿no? La universidad
esto de los méritos lo tiene muy dentro, tanto para esto de la idea de los méritos y de la idea de... El problema del mérito, y ahora lo veremos, es que tiene parte de una falsa realidad, y es que todos somos iguales. Y eso no es cierto. En Estados Unidos las grandes universidades son las más caras, pero ellos generan una falsa realidad del mérito. Es decir, la gente con más mérito podrá aquí entrar con becas, ¿de acuerdo? Y entonces, algo muy popular en las universidades como la de Yale es que haya unas becas deportivas donde cualquier persona puede acceder a esto. Este es el equipo de baloncesto de la Universidad de Yale. Aquí vemos que, como se imaginarán, para entrar en el equipo de baloncesto hay miles de personas que aspiran a estas plazas, ¿no? Y solamente los deportistas más cualificados son los que pueden acceder, ¿no? Y si ven la foto, nos cuadra, ¿no? Probablemente estos sean los deportistas más cualificados, porque te vas a la NBA y se parecen. Pero es que hay otros espacios de mérito deportivo que ya parten con ventaja. ¿O ustedes se piensan que el equipo de lacrosse de la Universidad de Yale está abierto a todo el mundo? ¿O el equipo de remo? ¿Todo el mundo puede entrar en el equipo de remo de la Universidad de Yale? En principio sí, pero ya sabéis que remo, con 17 años, ¿quién ha practicado remo? ¿O ustedes se piensan que el mérito de ser olimpista es igual para Fermín Cacho que para la infanta Elena? Los dos fueron olimpistas en las Olimpiadas del 92. No, mira. Hay falsos... El mérito, el acceso tal, varía muchísimo. No hay igualdad para todos. Hay unos que tienen unos cupos con unos porcentajes mucho más bajos para poder acceder a elementos y tal. Este es el problema de la igualdad. La falsa... Bueno, que no somos iguales. El problema del mérito, que no partimos de unos puntos de igualdad. Es decir, que el problema del mérito es que no es justo si partimos de una situación de igualdad. El problema del mérito también, ojo, yo prefiero el mérito frente a otro tipo de cuestiones, pero el mérito hay que saber valorarlo. Y Emilio y Isidro nos van a hablar de la evaluación de los méritos científicos, que hay que relativizarlos mucho. La falsa autonomía. Esta idea del mérito te da la sensación de que tú eres un hombre hecho a ti mismo. No, mira, tú eres, como decía Ortega y Gasset, tú eres tú y tus circunstancias, y hay gente que ha tenido mejores circunstancias que otros. Yo, por ejemplo, no tengo autonomía científica. Bueno, ahora tengo autonomía, pero no me he hecho yo solo. A mí me han hecho mucha gente. Y eso también hay que agradecerlo, ¿no? Otro problema derivado es la falta de solidaridad. Bueno, hay un problema, y es que si te van mal las cosas y tú te crees esto del mérito, piensas que la culpa es tuya. O sea, a mí me pasaba. A mí cuando en el año 2013, que estaba la cosa fatal profesionalmente, yo pensaba que la culpa era mía. O sea, que estaba cobrando menos porque yo no era capaz de hacer la tesis y salir de una dinámica. Esa culpabilidad, pero también sobre todo la culpabilidad del otro. Es decir, que a los menos desfavorecidos tú piensas, no, es que esta persona, pues, de la misma forma que yo me he buscado la vida, él se la tiene que haber buscado y lo habrá hecho mal. No, mira, no, es que cada uno tiene una circunstancia y una historia, y hay zapatos en los que es mejor no meterse porque a uno le pueden quedar muy grandes, ¿no? Como decía antes, que junto al mérito se incluyen otro tipo de variables como son la antigüedad, que no acaba de medirse bien. Otro problema que vamos a profundizar es que no se cuentan los deméritos y que no se persigue el fraude. Decía antes en broma que si a mí me hacen un título de persona non grata en esta universidad, probablemente la NECA me lo cuente positivamente, porque la NECA es incapaz de contar. Yo conozco un profesor de la universidad que tuvo un cargo en una institución internacional y después de su gestión pues hubo un desfalco en la institución, se demostró que había sido tal. Bueno, pues este señor con ese se presentó un sexenio de transferencia y se lo dieron. Porque el sistema no es capaz de detectar. Oiga, si usted quiere presentar como mérito que ha tenido un cargo de gestión, demuestre que lo ha hecho bien. Porque si lo ha hecho mal, ¿qué mérito es ese, no? El sistema es incapaz de entrar en esas pesquisas, ¿no? Lo cual es un problema. Otro problema fundamental, que el fraude, como no se persigue, se potencia. Si tú no persigues una vía fácil para conseguir méritos, lo estás potenciando, lo estás priorizando, primando. Otro problema, que no se cuenta, que hay una tendencia a la simplificación de los méritos, porque claro, como cada mérito es de su padre y de su madre y cada uno tiene una intensidad,
y el sistema quiere evaluar algo complejo, lo que hace el sistema es intentar simplificar. Y entonces, al intentar simplificar, pues no sé si habéis visto los campos de olivos que se están haciendo ahora para automatizar con maquinaria. Son campos de olivo con unos olivos que son así de anchos y así de altos. El olivo no puede crecer más. Bueno, pues efectivamente eso se recoge muy rápido con unas máquinas, pero por otra parte estás empobreciendo muchísimo la realidad, ¿no? Los sistemas de evaluación científica están empobreciendo la realidad. Es decir, cuando tú, de toda la riqueza de posibles méritos, te limitas a evaluar los artículos, los tal y de tal manera, de alguna forma estás fomentando el empobrecimiento de tal. Y después, otro problema bastante importante es que se intentan generar políticas para tratar de generar una igualdad, hacer cupos, hacer discriminación positiva, etcétera, que no se acaban de medir bien, porque cuando tú haces políticas de desigualdad, lo que está claro es que estás generando desigualdad. Es decir, por ejemplo, que para entrar en medicina haya un cupo de un 10% de las plazas para gente que ha hecho un ciclo superior, oye, pues está feo, ¿no? A mí no me parece correcto cuando hay una cantidad de estudiantes que se pasan con la selectividad intentando y hay una puerta, no lo veo claro. O, por ejemplo, te presentas a una plaza y te dicen que un 15% de esta plaza es para personas con minusvalía. Oye, no, pues tendríamos que ver exactamente en qué influye la minusvalía, ¿no? Por ejemplo, esta persona no puede hacer viajes, no puede hacer estancias. Perfecto. Si hay alguien con minusvalía, automáticamente una serie de criterios no se van a tener en cuenta. Los viajes, las estancias no se van a tener en cuenta. Da igual, nos quedan otros 20 indicadores para poder evaluar a las personas, porque perdamos uno tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, que hay que equilibrar. ¿Cómo voy de tiempo? En esto de la igualdad hay un texto de Hume que me gusta mucho, que dice, dividamos las posesiones de un mundo igualitario y veremos inmediatamente cómo los distintos grados de arte, esmero y aplicación de cada hombre rompen la igualdad. Es decir, que podemos igualar, pero al rato otra vez desigual. Y si se pone coto a estas virtudes, reduciremos a la sociedad a la más extrema indigencia. En vez de impedir la carestía y la mendicidad de unos pocos, éstas afectarán inevitablemente a toda sociedad. También se precisa la inquisición más rigurosa para vigilar toda desigualdad, en cuanto a esta aparezca por primera vez, así como la más severa jurisdicción para castigarla y enmendarla. Pero tanta autoridad tendría que degenerar pronto en una tiranía que sería ejercida con grave favoritismo. Este es el problema de la igualdad, partiendo que no somos iguales. Y tratar de hacer que todos seamos iguales para tratar de evaluarnos de una manera justa a nivel de mérito genera problemas bastante graves que los estamos viviendo, ¿no?